Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de vuestro canal preferido de tutoriales. Todos hemos tenido que hacer alguna vez en nuestra vida un currículum para echarlo en una empresa, para intentar mejorar en nuestra situación laboral. Es un aspecto importante dentro de nuestro desarrollo. Hemos utilizado a veces plantillas de Word, en PDF o incluso lo hemos hecho por nuestra cuenta con resultados más o menos mejores. Hoy voy a traer una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda de forma sencilla y gratuita a confeccionar un currículum de buen aspecto. Vamos con la intro y empezamos. Bueno, pues estamos aquí en la página de Google y para realizar este currículum con ayuda de inteligencia artificial, lo que tenemos que teclear aquí es Universia, en primer lugar. Le damos al Enter y entramos en la primera página, universia.net. Una vez estamos en la página, vemos que tenemos una opción aquí, resaltada en rojo, que dice Crear tu currículum. En primer lugar, esto es completamente gratuito, tendréis que registraros en la página simplemente con un email y con una contraseña. Y una vez que lo hayáis hecho, podréis acceder a la opción de crear vuestro currículum de manera gratuita. Aquí también tenemos esa opción en la parte superior, crear currículum vitae con IA. Pulsamos en ella y pulsamos en el botón que os había dicho. Una vez dentro, vemos como la primera opción que nos da es crear un nuevo currículum. Pulsamos y lo primero que nos dice es pues que pongamos un nombre. Aquí vamos a poner este nombre que hemos cogido de ejemplo para crear el currículum. Bueno, nos va a dar una pequeña explicación que en 5 pasos. Aquí tenemos el segundo, que se trataría de elegir la plantilla de entre las 3 que nos ofrece que más nos interesa. En tercer lugar, rellenar los datos personales. Y en último lugar, pues dejar que el asistente de inteligencia artificial que tiene implementada esta herramienta nos ayude a generar el texto, ¿no? Y ya finalmente podemos compartirlo o descargar el resultado que hayamos obtenido. Bueno, una vez hecha esa introducción a modo de guía por parte de la aplicación, aquí arriba tenemos una barra de progreso que nos dice que hemos terminado el 35% del currículum. Bueno, vamos a elegir una plantilla, por ejemplo, nos puede valer esta inicial. Aquí en la parte de la derecha vemos en un tono gris más tenue pues cuál va siendo el resultado del currículum en función de la plantilla que hayamos elegido. Se pueden hacer muchísimos cambios. Por ejemplo, si no nos gusta el tipo de letra, aquí en el apartado tipografía podemos elegir otro tipo de letra. Por ejemplo, esta letra Anton o esta letra que es quizá un poquito más estilizada. Una vez que hayamos elegido el tipo de letra que nos gusta, podemos cambiar el color que más o menos impera o sirve de fondo para el currículum que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora mismo está puesto un color azul, lo podemos cambiar a amarillo, lo podemos cambiar a un turquesa, el que nosotros queramos. Las diferentes plantillas tienen diseños con mejor presencia de color. Por ejemplo, si nos cambiamos a esta plantilla, pues aquí vemos cómo el color tiene quizá un protagonismo mayor que en el primer caso. Lo bueno que tenéis aquí es que podréis cambiar de plantilla en cualquier momento. Es decir, una vez hayamos introducido todos los datos, si no nos gusta la plantilla en cuestión o queremos dar un giro al diseño que hemos elegido, podemos cambiar a otra plantilla y los datos aparecerán rellenos en la ubicación concreta de esa nueva plantilla que hayamos elegido. Aquí tenemos que poner los datos personales, se puede subir una foto y colocar pues el nombre, los apellidos, fecha de nacimiento y demás. En Sobre mí es donde viene el apartado más importante y que más nos va a ayudar de la inteligencia artificial. Aquí podemos poner, por ejemplo, de qué queremos trabajar. Vamos a poner programador de Java, por ejemplo, ¿no? Y aquí nos dice que le digamos brevemente a qué nos dedicamos, formación, intereses, y la IA nos ayudará a generar la descripción. Entonces vamos a decir aquí, por ejemplo, soy un programador de Java
con 15 años de experiencia, por ejemplo, ¿no? Le damos a generar y entonces la inteligencia artificial nos ha generado un texto que dice: soy un programador de Java con 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones empresariales y soluciones de software. Mi enfoque se centra en la calidad, la eficiencia y la innovación para satisfacer las necesidades del cliente y superar sus expectativas. Bueno, como podéis ver, la inteligencia artificial nos ha rellenado el párrafo, nos ha ampliado y nos ha hecho pues una presentación profesional mucho más técnica y mucho más rica de la que en principio nosotros habíamos puesto. Luego el currículum, pues siguiendo con las opciones de la izquierda, podemos acabarlo pues añadiendo, por ejemplo, la universidad donde hemos estudiado, qué titulación, si seguimos estudiando otras carreras, fechas de inicio y fin de cada una de ellas, el idioma y el nivel que tenemos en cada uno de ellos, otros conocimientos, ¿no?, que podemos añadir, ¿no?, que aparte de aquello a lo que nos dediquemos podemos tener otros conocimientos y que queremos que aparezca en nuestro currículum. Podemos añadirlos con esta opción. La experiencia profesional que hayamos tenido hasta ahora. Aquí, como veis, también la inteligencia artificial nos va a ayudar, en función de una breve descripción que hayamos dado, nos va a ayudar y nos va a enriquecer ese párrafo en función de lo que nosotros le digamos que hemos hecho en cada caso. Y luego también un apartado de logros, donde, bueno, pues si hemos conseguido algún premio, alguna mención especial, podemos añadirlo también aquí con su año de consecución. Una vez tengamos todos estos apartados, podemos descargar nuestro PDF. Si yo le doy ahora mismo, me va a decir que tengo que rellenar todos estos datos. Una vez que lo hayamos hecho, podremos descargar el currículum en PDF y entregarlo en cualquier lugar al que seamos candidatos a obtener ese trabajo. Como decía, si no nos gusta esta plantilla, podemos irnos a la parte superior y cambiar, y entonces los datos que hayamos puesto aparecerán en la nueva plantilla que hayamos elegido entre las disponibles. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis un buen like y que os suscribáis al canal para seguir recibiendo actualizaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.